Y ahora lo que anunciábamos, vamos a hablar de esta campaña emprendida por la Fundación Vencer. Vivo con VIH, trabajar es mi derecho. Ya está con nosotros Alfredo Gaona, él es coordinador del área de incidencia política de la Fundación Vencer. Alfredo, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Bueno, la campaña, me decías recién, ya está en marcha. ¿Cuál es el objetivo que tiene fundamentalmente? Sí, empezó la semana pasada a través de los medios de prensa y aprovechando el aniversario de la Fundación Vencer, que cumple 20 años de trabajo en este tema. Y vamos a continuar hasta donde podamos. Sí. Y la verdad que nunca paramos de trabajar en lo que es derechos humanos vinculada a lo que es estado serológico a las personas que viven con VIH. Esta campaña específicamente se trata de la discriminación en el lugar laboral de que son víctimas las personas que viven con el VIH. Es decir, hay empresas que todavía, por ejemplo, piden prueba de VIH para poder acceder a un empleo. Exacto. Y justamente esa es el logotipo de esta campaña, que es la parte de currículum vitae con el VIH, que hay muchas empresas que aún violando la ley 3940 siguen exigiendo entregar el resultado del LISA, el test del LISA, Sí. como para solicitar un empleo. Y eso está violando totalmente la ley. Ahora, ¿podemos ahondar un poquito más en el tema de la ley que mencionabas? Esto está expresamente prohibido y todavía se sigue haciendo. Exacto. En el 2009 se promulga la ley 3940, que es la ley del VIH, como le llaman, y en esa ley específicamente habla de que ningún lugar de trabajo pueden exigir entregar el resultado, o sea, solicitar a la persona que va a entregar su currículum, a solicitar un empleo, el resultado del test de LISA, que eso no corre. Lastimosamente hay como un divorcio de lo que es el código laboral y el código, esta ley 3940, porque antes lo vinculaban con enfermedad infectocontagiosa. Y hoy día sabemos que el VIH no es contagioso, es transmisible. Entonces hace falta ajustar esa parte, porque las empresas se toman de ese análisis de infectocontagiosas como para seguir solicitando lo que es el VIH. Hay como cierto mito y cierto tabú y desconocimiento de la forma que se transmite el VIH y piensan que eso se puede transmitir por compartir un espacio, un lugar de trabajo, un lugar de estudio, y todavía siguen exigiendo este tipo de cosas, y es que eso es el motivo por el cual siguen solicitando este análisis. Ahora, la campaña es muy importante, Alfredo, desde el punto de vista que un gran porcentaje de las personas portadoras del VIH está en edad laboral, está en edad de trabajar y producir para el país. Exactamente. Y siendo que vivir con VIH no impide que una persona trabaje dignamente en cualquier puesto de trabajo, lo ideal sería que las empresas garanticen este trabajo, garanticen también que las personas no estén en riesgo, como por ejemplo hay empresas que sí hay como riesgo de cortopunzantes, que tengan ciertas heridas. Por el servicio que hacen. Claro, por el cual ahí las empresas tendrían la responsabilidad de tener las medidas de bioseguridad para el cuidado de las personas. Solamente ese tipo de cosas es lo que normalmente se solicita de las empresas, tener en cuenta ese tipo de cosas. Pero las vías de transmisión normal, que casi el 80% de las infecciones suceden por relaciones sexuales no protegidas, eso no sucede en una empresa. Claro. Entonces, no entendemos cuál es el motivo por el cual estos empresarios siguen solicitando este resultado. Ahora, en el caso que mencionaste de un oficio relacionado a algo que tiene que ver con elementos que pueden cortar o pueden incluso punzar la piel y, por supuesto, dejar al aire libre, digamos, la sangre. La persona que es portadora del VIH, ¿está de alguna manera obligada a comunicar esta condición si trabaja en un lugar así? Normalmente la persona avisa si es que sucede este tipo de hecho, pero como normalmente no hay como un juego con la sangre de la otra persona, este tipo de situaciones sucede más en el personal de salud, que de repente por manejar mal las jeringas, entonces como que hay como ciertos accidentes. De todos modos, el personal de salud tiene unas medidas de bioseguridad. Si una persona tiene algún accidente, en ese sentido, están las medidas de profilaxis.
tiene que acudir antes de las 48 horas en un hospital regional en donde se les ha administrado un antirretroviral como para tratar de evitar la infección. El tema es que tiene que ser de inmediato, no tiene que esperar una semana, como normalmente nos sucede en la parte de salud. Cualquier persona, indistintamente, a saber si la otra persona que fue pinchada y luego la otra también, tiene o no tiene el VIH, la persona tiene que irse a un servicio de salud para aplicarse esas medidas que son preventivas más que nada. En más de una ocasión nos visitaron de la Fundación Vencer, nos hablaron también sobre la ley que mencionaste y también que ustedes ofrecen un centro de denuncia donde la persona pueda llamar, comunicarse con ustedes y contar que está siendo objeto de discriminación porque le están exigiendo, por ejemplo, una prueba o el test de ELISA del VIH para poder acceder a un empleo. Totalmente. ¿Eso sigue firme? Sigue firme y ahora ampliamos el servicio. Tenemos un servicio de orientación telefónica, es el asterisco 3434, y también trabajamos conjuntamente con el centro de denuncias, donde sí hay un equipo de abogados y trabajadores sociales, que es el asterisco 3535. Son líneas que desde un Tigo es totalmente gratuito. Y sí, en esas líneas se reciben, se derivan y se orientan a las personas que están denunciando este tipo y otro tipo de discriminación, también porque hay centros educativos donde también no admiten a chicos de padres que viven con el VIH o chicos que viven con el VIH no dejan. Como lo que recientemente estuvo siendo muy publicitado, lo de Hernandarias, por ejemplo, donde también intervenimos en ese sentido, pero lastimosamente queda el imaginario y el mito en la comunidad y se cierran a escuchar información científica y más se basan por ciertas informaciones muy desfasadas sobre este tema. En muchos de estos casos hablamos de desinformación. Exacto. Desconocimiento de lo que es la enfermedad y las vías de transmisión. Exacto. Y sí, porque también hay como cierto grupo que están haciendo como una doble campaña en ese sentido, o una contracampaña en ese sentido de que hablan de que este tipo de hecho o de enfermedad está muy vinculado a ciertos comportamientos, y lo cual nosotros automáticamente, y las estadísticas lo dicen, el VIH está en las familias, y aún de eso no se habla, aún no se puede hablar entre las parejas de cómo protegerse de eso. Uno tiene en cuenta la protección o el miedo en el lugar de trabajo, en el lugar de estudio, pero ese tipo de miedo o de precaución, mejor dicho, no lo tiene en la relación de pareja, debería en la relación ahí. íntima de pareja, donde tendría que empezar, porque ahí está el riesgo de infección que lo muestran las estadísticas. La mayoría que acceden a los servicios, a los testeos, son las mujeres embarazadas. Y no se embarazaron en el lugar de trabajo, lo sucede en una parte íntima con una pareja íntima, entonces no se está hablando de ese tema y tampoco el Ministerio de Salud o los entes encargados, eso no le están dando las herramientas de cómo bajar esta información en la pareja. Podemos recordarles a las personas que nos están viendo ahora los números de teléfono de la Fundación y tal vez también, en este caso, cómo pueden hacer para acceder a ustedes, alguna asesoría. Hablaste también de abogados que están acompañando todo este proceso. Sí, la verdad que la Fundación tiene distintas áreas de trabajo. Una de salud, en donde trabajamos directamente con el Instituto de Medicina Tropical, directamente con las personas que viven con el VIH, o tratando de fortalecerlas, darle entendido de que no termina el mundo por tener VIH, al contrario, es un inicio de una nueva vida con mejor calidad de vida. Y otra es la incidencia política, este tipo de cosas. Y los teléfonos de comunicación es el asterisco 3434 y la línea baja 02133-1139. Y estamos en el Facebook también con ese nombre de la Fundación Vencer, y también tenemos una página web que es fundacionvencer.org. La campaña, decías al principio, sigue hasta donde se pueda. Exacto. La verdad que es como la línea de trabajo de Vencer el tema de derechos humanos, que la ciudadanía se entere de que se están violando sus derechos humanos en ese sentido, porque hay empresas que a escondidas y en convenio con algún laboratorio privado, en forma periódica se le envía a sus funcionarios a extraerse la sangre, y el funcionario ni siquiera pregunta para qué es, ni sabe para qué es esa extracción de sangre. Ni siquiera conoce qué tipo de estudios le hacen. No, ya directamente ese resultado va a recursos humanos, donde después
ya está la comunicación de despido. Sí. Pero las empresas no le despiden por vivir con VIH. Siempre están buscando una artimaña más jurídica, Sí, y legal. por disminución de personal y otro tipo de motivo, y el cual es lo que queda en el legajo de la empresa, y a lo cual el Ministerio de Justicia y Trabajo, ahora de Trabajo y Empleo, no tiene todavía las herramientas como para intervenir en forma correcta y sobre todo sancionar a esas empresas que están violando. Quería mencionar que también en el 2009 trabajamos con el Ministerio en esa época, Justicia y Trabajo, y gracias a la OIT que estuvo apoyando, se quitó una resolución, la 730, en donde el Ministerio ya les decía a las empresas que el test de ELISA no es necesario, no es un requisito para solicitar empleo, y lo cual prohibía. Y aún así las empresas no Muchas cumplen. lo hacen a escondidas. Sí, y muchas las hacen. Hace poco estuvimos en Ciudad del Este justamente para intervenir este tema del hogar, y ahí la mayoría de las denuncias, y fue en la propia gobernación que estuvimos dando charlas sobre el tema de derechos humanos y VIH, donde la mayoría de los presentes dijeron, sí, acá todas las empresas piden. ¿Y qué hacen? Le decía yo. Denuncian, y no. Estamos acostumbrados a observar qué es lo que sucede y callarnos porque de repente no nos compete, o no pensamos que algún día nos puede afectar a nosotros el VIH o a alguien de nuestra familia. Siempre estamos pensando que vivir con el VIH o que el VIH es una enfermedad muy ajena a nosotros, y entonces no tomamos las precauciones debidas. Alfredo, gracias por la visita y por los datos de esta campaña. Gracias por la invitación y a las órdenes. Estuvo con nosotros Alfredo Gaona, coordinador del área de incidencia política de la Fundación Vencer. Nos traía datos sobre esta campaña que ya inició hace una semana. Vivo con VIH, trabajar es mi derecho. Y con esto hacemos la pausa. Enseguida más información por Paraguay TV HD Digital.